Hola, ¿qué tal? Te saludo el profesor Alan González y te doy la bienvenida. En esta ocasión voy a estar demostrando que las mediatrices de los lados de un triángulo se cortan en un mismo punto que equidista de los vértices del triángulo. Antes de que empecemos con la demostración, quiero que recordemos ciertos detalles. La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a dicho segmento trazada por su punto medio. Si tomamos un punto de la mediatriz, este punto equidista de los extremos del segmento, es decir, está a igual distancia de cada uno de los extremos del segmento. Otra cosa que quiero que recordemos es que, dado un segmento y un punto, si dicho punto está a igual distancia de los extremos del segmento, entonces el punto pertenece a la mediatriz del segmento. Muy bien, con esto que acabamos de recordar, creo que tenemos las herramientas suficientes para demostrar el teorema anteriormente mencionado. Tenemos el triángulo con vértices A, B y C. Lo primero que voy a hacer para la demostración es trazar la mediatriz del lado AB. Ahí la tienen. Ahora voy a trazar la mediatriz del lado BC. Ahí está. El punto donde se cortan estas dos mediatrices lo voy a denominar como O. Ahí lo tienen. Ahora, recuerden que estas dos mediatrices se cortan porque los lados AB y BC no son paralelos. Ok, como el punto O pertenece a la mediatriz del lado AB, el punto O está a igual distancia del vértice A y del vértice B. Por la misma razón que el punto O pertenece a la mediatriz del lado BC, el punto O está a igual distancia del vértice B y del vértice C. Como la distancia del punto O al vértice B es R, entonces la distancia del punto O al vértice C también tiene que ser R. Y por último, tenemos que como el punto O está a igual distancia de A y de C, o sea, del vértice A y del vértice C, entonces el punto O pertenece a la mediatriz del lado AC. Ahí está. Como pueden observar, hemos demostrado que las mediatrices de un triángulo se cortan en un mismo punto que equidista de los vértices del triángulo. Ahora, si trazamos la circunferencia con centro en O y radio R, podemos ver que esa circunferencia va a pasar por el vértice A, por el vértice B y por el vértice C. Quiere decir que el punto de intersección de las tres mediatrices, el punto O, es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo con vértice A, B y C. El punto O donde se cortan las mediatrices se denomina circuncentro y al radio de la circunferencia circunscrita se denomina circunradio. Lo siguiente que vamos a hacer es demostrar dos propiedades del circunradio. La primera propiedad nos dice que el diámetro de la circunferencia circunscrita es igual a la longitud de cualquiera de los lados del triángulo dividida por el seno del ángulo opuesto, como lo pueden ver acá. La segunda propiedad nos dice que el circunradio está relacionado con el área S del triángulo, cumpliéndose que el circunradio es igual al producto de las longitudes de los lados del triángulo dividido entre 4 veces su superficie. Ok. Vamos a iniciar con la demostración de la primera propiedad. Para ello nos vamos a auxiliar de la siguiente figura. Tenemos el triángulo con lados A, B y C. Vamos a suponer que el punto O es el circuncentro. Y también tenemos en el dibujo la circunferencia circunscrita al triángulo con lados A, B y C.
Vamos a suponer que la medida del ángulo en el vértice A es de alfa unidades. Y ahora voy a trazar un diámetro, pero que tenga uno de sus extremos en el vértice B. Ahí lo tienen. Y voy a trazar la cuerda DC. El triángulo que se acaba de sombrear acá en amarillo es un triángulo rectángulo. ¿Y eso por qué? Porque es un triángulo inscrito en una semicircunferencia. Y el ángulo DCB es un ángulo de 90. Ahora, el ángulo en D y el ángulo en A son congruentes. ¿Y eso por qué? Porque son ángulos inscritos que comparten el mismo arco. O sea, este arco que estoy señalando, miren. Entonces, la medida del ángulo en D es de alfa unidades. Ahora, ¿cuánto vale el seno de alfa en el triángulo amarillo? Vale cateto opuesto, que es A, entre hipotenusa, que es el diámetro, o sea, es 2R. Por tanto, seno de alfa es A entre 2R. Ahora vamos a suponer que la medida del ángulo en el vértice C es gamma unidades. Y voy a trazar un diámetro, pero que tenga uno de sus extremos en el vértice B. Ahí lo tienen. Y voy a trazar la cuerda AD. El triángulo que se acaba de sombrear en amarillo es un triángulo rectángulo, porque es un triángulo inscrito en una semicircunferencia. Y tenemos que el ángulo BAD es de 90. Ahora, el ángulo en D y el ángulo en C son congruentes. ¿Por qué? Porque son ángulos inscritos que comparten el mismo arco. Ahora, ¿cuánto vale seno de gamma? Seno de gamma en el triángulo amarillo es cateto opuesto, es decir, C, entre hipotenusa, que es 2R, o sea, el diámetro. Por tanto, seno de gamma es C sobre 2R. Y por último, lo vamos a suponer que la medida del ángulo en el vértice B es beta unidades. Y voy a trazar un diámetro, pero que tenga uno de sus extremos en el vértice A. Ahí lo tienen. Y voy a trazar la cuerda DC. Ahí está. El triángulo que se acaba de sombrear en amarillo es rectángulo. Y tenemos que el ángulo ACD es de 90 grados. El ángulo en D y el ángulo en B son congruentes por la misma razón de que son ángulos inscritos, ¿verdad? Y que comparten el mismo arco. ¿Cuál arco? Este que voy a señalar, ¿ves? ¿Cuánto vale seno de beta en el triángulo amarillo? Cateto opuesto, que es B, entre hipotenusa, que es el diámetro, 2R. De ahí que seno de beta es B sobre 2R. Lo siguiente que vamos a hacer es despejar en cada una de estas igualdades, despejar 2R e igualar. Ahí lo tienen. Y esto es a lo que se quería llegar, ¿verdad? Muy bien. Vamos a demostrar la segunda propiedad. Para ello nos vamos a auxiliar de la figura que tenemos acá, en la cual se puede observar un triángulo con lados A, B y C. Vamos a suponer que el punto O es el circuncentro. Y tenemos en el dibujo la circunferencia circunscrita al triángulo con lados A, B y C. Lo primero que voy a hacer es trazar la altura del triángulo ABC, pero tomando como base el lado BC. Ahí lo tienen. El área del triángulo amarillo es igual a 1/2 de A por H. Lo siguiente que voy a hacer es trazar un diámetro, pero que tenga uno de sus extremos en el vértice B. Y voy a trazar la cuerda AE.
El triángulo que se acaba de sombrear es un triángulo rectángulo por estar inscrito en una semicircunferencia. Y tenemos que el ángulo EAB es de 90. Ahí lo pueden ver reflejado. Ahora, el triángulo que se acaba de sombrear y el triángulo que se sombreó al inicio son triángulos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen dos pares de ángulos congruentes. Tenemos el primer par, que es los ángulos de 90, y tenemos que el ángulo en E y el ángulo en C son congruentes también. ¿Y eso por qué? Porque son ángulos inscritos que comparten el mismo arco. ¿Cuál arco? Este que estoy señalando. ¿Ok? Ya verificamos que los dos triángulos son semejantes. Ahora vamos a sacar la siguiente relación. A este ángulo, ¿quién se opone? Se opone H. A este ángulo, ¿quién se opone? Se opone C. Al ángulo de 90, ¿quién se opone? Se opone B. Y al ángulo de 90 en el otro triángulo, ¿quién se opone? Se opone el diámetro, es decir, 2R. De aquí voy a despejar ¿quién? Voy a despejar H. Ahí lo tienen. Este valor de H lo voy a sustituir aquí y voy a despejar R. Y ahí está. Ok, ya hemos demostrado la segunda propiedad. Esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Estuvo con ustedes el profesor Alan González y no se olviden de darle like al video. Muchas gracias.